Gracias, muy buenos días. Gracias, hermana Blanca. Muy buenos días para cada uno de ustedes, mis hermanos. Muchas bendiciones. Es siempre amanecer, digamos, amanecer con Cristo. Eso es algo maravilloso. Así que vamos a tener nuestro estudio esta mañana y para abrir las Sagradas Escrituras y hablar de Cristo Jesús, vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabrita de oración. Santísimo Dios y Padre que estás en los cielos. Gracias, porque tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios muy bueno. Porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, pedimos tu Santo Espíritu nos acompañe. Nos ayudes a tener entendimiento, sabiduría, Señor, pero sobre todo, por favor, envía tu Santo Espíritu para que disipe las tinieblas de nuestros corazones, Señor, y podamos ver solo la luz brillante de tu palabra. Por Cristo Jesús lo rogamos. Muy bien, hermanos, esta mañana vamos a hablar acerca del zarandeo. ¿Qué significa la palabra zarandeo? ¿Qué es? ¿Será que yo voy a ser zarandeado? ¿La iglesia de John Boro va a ser zarandeada? ¿O qué es lo que quiere decir eso? Vamos a ver un texto clave en las Sagradas Escrituras. Es el libro de Amós, capítulo 9 y el versículo 9. Amós 9:9. Y dice la palabra del Señor: He aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel, o sea, la iglesia, sea zarandeada entre las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Imagínense ustedes, eso tiene que suceder. No es aquello de que posiblemente para nosotros en Jonesboro eso no va a haber. Sí tiene que haber un zarandeo. Y quizás ya estemos en ese tiempo en las los primeros vientos del zarandeo, porque vendrá algo más fuerte en el futuro. Pero en un momento de la vida de Pedro, Jesús le dijo, según Lucas capítulo 22:31, dice las Sagradas Escrituras: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hay mucha tela que cortar en esto, mis hermanos, pero hay algo maravilloso. ¿Por qué tenemos que ser zarandeados? ¿Qué piensa usted? Zarandeo es un vocablo figurativo que designa una experiencia particular de selección y apostasía en el pueblo de Dios. Voy a repetir lo que dice el Espíritu Profecía. Mire, zarandeo es un vocablo figurativo que designa una experiencia particular de selección y apostasía en el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En la fase final de la historia de la iglesia vendrá un acontecimiento que determinará el zarandeo de la iglesia. Es necesario el zarandeo en la iglesia. ¿Por qué? Para saber quién es quién. Para saber que si yo digo yo soy cristiano, a ver si es cierto que soy cristiano, que yo soy un seguidor de Cristo. O solamente dije que era cristiano, pero nunca, a la hora de la hora, me eliminaron. Entonces, cuando hacemos el zarandeo, ustedes saben que, por ejemplo, hay lugares que se hace noviembre, por ejemplo, en mi país, allá en Guatemala, la gente hace el zarandeo, el trigo, le pegan bastante, le pegan duro, y entonces con un como comal, digámoslo así, ¿verdad? Tiran el trigo para arriba con toda la basura, y como hay viento, el viento se lleva la hojarasca, se lleva la basurita, pero el trigo queda. La basurita se va, pero el trigo queda. Eso es lo que entendemos por zarandeo. ¿Qué causas? ¿Qué causas va a provocar la caída de muchos? ¿Qué causa? Vean ustedes esto. Número 1, el descuido y la indiferencia religiosa. A veces somos descuidados en el estudio de la palabra de Dios, somos descuidados en la oración y somos indiferentes a las actividades religiosas. Somos como espectadores, nada más. Estamos viendo el partido de fútbol y hasta ahí nada más. Número 2, la persecución por la imposición de las leyes dominicales.
Hablar acerca de las leyes dominicales, mis hermanos, parece que a veces se menciona como que, ay, esos predicadores son amarillistas. No es que seamos amarillistas, hermanos, sino porque hoy por hoy, el que nosotros guardemos el sábado, ¿por qué el sábado específicamente? Hay que guardar todos los mandamientos. Y eso es lo que dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Satanás se fue a hacer la pelea contra los descendientes de la mujer, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso quiere decir que él está tratando de ver cómo tú te desanimas, cómo tú te enfrías, cómo tú cualquier excusa pones para no poner tus ojos sobre Cristo, sobre la palabra de Dios y hacer otras cosas, ocuparte. Y a veces como pueblo de Dios nos hemos enfrascado tanto en la excusa de que yo trabajo, tengo que trabajar y tengo que trabajar. Pero nos olvidamos de una cosa, mis hermanos, nos olvidamos de una cosa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros estamos haciendo a la inversa. Estamos haciendo a la inversa. Quiero tener mi carro, quiero tener una cuenta en el banco, quiero arreglar esto, quiero tener esto. Entonces, ya que estoy bien, entonces me voy a consagrar al Señor. Bueno, vamos a ver si eso va a ser cierto. Pero el asunto es de que debemos de buscar primeramente las cosas de Dios y su justicia. En las Sagradas Escrituras hay un ejemplo. Hay un ejemplo que viene el Señor y le habla al profeta y le dice, mira, ve y habla con mi gente. Y entonces va y le dice, mire, es posible que ustedes tengan sus casas bien bonitas, bien lindas, bien arregladas, pero ¿y mi templo cómo está? Mi templo está semidestruido. Y ustedes se preocupan por todo lo demás de ustedes, lo suyo. Pero ¿y lo mío dónde está? ¿Por qué? Es que ustedes vienen y siembran un gran terreno de viñedo y ustedes piensan recoger 100 barriles de vino, solo recogen 50. Y entonces ustedes dicen, yo trabajo y mi dinero no me rinde, no me abunda. Sembré 2 hectáreas de milpa, quisiera, pienso agarrar 10 quintales de maíz para alimentarme durante la semana, durante el año, digamos, pero solo recojo 4. ¿Qué está pasando? Y dice el Señor, a ver, pónganse a pensar, porque ustedes me están dejando a mí de último. Entonces ahí, a ver qué sale. No, pónganme a mí primero, digo. Terminen de construir mi templo y entonces pónganme a mí en el primer lugar y verán lo que va a pasar. El resto es historia. Hay que poner a Dios en primer lugar, mis hermanos, y eso es lo que pasa. Así que por eso es importante de que tenemos que estar bien cimentados. Por eso la ley se va a poner en la frente. ¿Por qué en la frente? Porque es la convicción de que usted está firme y seguro en Cristo Jesús. Por eso se necesita el estudio de la palabra de Dios cotidianamente. Eso es diario. La oración, la testificación, eso debe hacerse siempre, mis hermanos. Es para que usted no se olvide de algún detalle. Número 3, la falta de aceptación del mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea. ¿Cuál es ese mensaje a la iglesia de la Odisea? Ustedes lo saben, ustedes lo conocen, ¿verdad? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Pero gloria a Dios, porque todavía no nos ha vomitado. Hubiera sido espantoso si ya nos hubiera vomitado, ¿verdad? Pero no, el Señor, estoy a punto. Todavía no, porque todavía está el mensaje del Señor, he aquí estoy tocando a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y me quedaré con él. Eso es lo maravilloso. Dios todavía no nos ha despreciado, todavía no nos ha desechado. El amor de Dios es inconmensurable. Y tal vez por eso, mis hermanos, es que nosotros abusamos de la nobleza de Dios. Y entonces decimos, no, es que Dios es bueno, Dios me va a perdonar, Dios es maravilloso. Pero no nos burlemos del Señor, porque la palabra de Dios dice, de Dios nadie se puede burlar. Número 4, el conocimiento superficial voluntario de la verdad divina, por lo que las falsas doctrinas lo desviarán. Eso es algo importante que nosotros tenemos que tener. Mire, lo que dice el Espíritu, profecía, y lo que la Biblia agrega es algo que llama la atención. Esto de hacer grupos de estudio, mis hermanos, es bueno porque podemos estudiar las Sagradas Escrituras y participar de ello para ir creciendo espiritualmente. Participar de la iglesia, eso es bueno. Participar de estos temas, eso es muy bueno porque nos abre el entendimiento. Pero también nosotros debemos de tomar tiempo para el estudio personal de las Sagradas Escrituras. Eso nos va a beneficiar.
el estudio personal, la oración personal. Eso nos va a alimentar bastante, nos va a... ¿Por qué? Porque nos va a preparar para cuando vengan personas que empiecen a decir ciertas doctrinas, ciertas teorías. Entonces usted va a decir, hey, un momento, ¿dónde está eso? ¿En dónde aparece? ¿Aparece en la Biblia o no? O sea, voy a usar un dicho del Vox Populi que dice, no nos van a dar atol con el dedo, pero a muchos sí les van a dar atol con el dedo, porque solo se quedan con lo que escucharon y ya pensaron, ya estoy, escuché palabra del Señor y ya estoy listo. No. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos respecto a los bereanos? Estos son más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque los bereanos, Pablo les predicaba. Oiga bien, Pablo les predicaba y ellos tomaban nota de lo que el apóstol Pablo decía. Después se reunían, iban y vamos a ver, Pablo dijo esto, citó aquí, vamos a ver qué dice. No, está bien, está muy claro. Pablo habló, tocó las Sagradas Escrituras y eso está bien. Y le llevó la noticia a Pablo. Le llegó la noticia ahí, ¿sabes? Mira que hay un grupito que se reúne y que chequea lo que tú dices y toda la cosa. Eso fue lo que él dijo. Hacen bien para verificar que lo que estoy diciendo está correcto. O sea, eso es lo maravilloso, lo más espectacular, mis hermanos. No tenemos que quedarnos solo con lo que escuchamos. Hay que tomar notas, hay que tomar apuntes, hay que verificarlo en las Sagradas Escrituras si eso es así. Dios está ahora zarandeando a su pueblo. Bueno, acuérdense ustedes que esta pandemia, algunas personas abandonaron la iglesia, se fueron, ya nos acomodamos. Algunos ya nos acomodamos a no querer asistir a los cultos, a no querer ir a las iglesias y mejor estar, estamos en casita, estamos tranquilos, estamos quietos ahí. ¿Y qué pasa? Por eso el libro de Hebreos dice, no seamos como algunos que dejan de asistir a la iglesia. No, mis hermanos, la casa de Dios es eso, es la casa de Dios donde debemos congregarnos para llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros familiares. Muchos serán solo paja. Oiga bien esto, muchos serán solo paja, no trigo, pues no habrá valor en ellos. Eso es triste, mis hermanos. Pensar que por muchos años yo he estado en la iglesia y que al final de cuentas se venga a decir que soy solamente paja. ¿Qué pasó en mí? ¿Qué hubo entonces? No, mis hermanos, tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio. No, ¿cómo yo me voy a, imagínese, usted no puede concebir en su mente, mi hermano, que tantos años usted conoció el evangelio, participó de una iglesia, dio sus diezmos, dio sus ofrendas, cooperó, ayudó, y al final de cuentas, quedarse, no, eso no tiene sentido, mis hermanos. Mejor lancemos, vayámonos del estado de tibieza, de indiferencia, al estado de lo caliente espiritualmente. Esa es la vida, mis hermanos. Que valga la pena tu vida, que valga la pena mi vida, que haya una transformación, dejando a un lado el orgullo, la suficiencia propia. A veces nos preocupamos tanto de que si el color de la banca debe ser así, que si la puerta debe ser así, que si la ventana debe estar acá. Mis hermanos, esas son cosas que no tienen importancia. Lo más importante es unirnos como grupo, como iglesia, para la predicación del evangelio, para anunciar. Cuando hacemos una campaña, volvamos a hacer otra campaña, mandemos a traer a alguien que nos predique, que salgamos a hacer visitación, busquemos a la gente donde quiera que esté. Eso es el propósito de la iglesia. ¿Por qué va a haber ese zarandeo? Las causas, por descuido e indiferencia. Somos descuidados e indiferentes, pero déjenme decirles una cosa. Hay alguien que dijo, sí, nosotros como hombres y como mujeres a veces dedicamos 12. Yo he escuchado de personas que hablan hasta 14 horas que trabajaron. Óigame bien, eso es admirable y es aplaudible en cualquier persona. Una persona que trabaja 12, 14 horas trabajando, sí. Pero al momento de la oración, ¿cuánto tiempo? 2 minutos, 3 minutos. Qué lindo sería que dedicáramos una hora, 2 horas, ese es nuestro tiempo, a la oración. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cree que dejaría buenos dividendos en nuestra vida? Bueno, eso se los dejo de tarea. La persecución por la imposición de la ley dominical. Si hoy, mis hermanos, somos flojos, por así decirlo, ¿verdad? En cuanto a respetar el sábado, ¿qué pasará cuando venga realmente una ley que decrete
que usted tiene que trabajar el sábado y tiene que guardar el domingo. ¿Qué va a pasar? Déjenme decirles, si no nos hemos entrenado ahora, cuando venga el tiempo duro, no me digan, mis hermanos, no me digan, entonces vamos a ser fieles. No, no, no. La fidelidad se muestra en los detalles pequeños, en las cosas pequeñas. Ahí se muestra la fidelidad. En las cosas grandes, ya eso es por inercia. Así que viene por eso también, porque dice las Sagradas Escrituras, todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que, mi hermano, una cosa muy importante, quiero decirles a ustedes una anécdota hace algunos años, hace ya muchos años, ¿verdad? Cuando yo era joven, me recuerdo una vez que yo me acerco al pastor y le digo, pastor, le digo, yo ¿verdad? Desde que hubieron ciertas críticas y ciertas cosas que me llegaron a mis oídos y me dijeron, mira, siéntate, te voy a explicar algo. Siéntate o párate, te voy a decir algo. Al árbol que da frutos y al árbol que no le da frutos, que no da frutos buenos, ¿a quién le tiran las pedradas más? Bueno, al árbol que da buen fruto. Exacto, amigo. Así que preocúpate cuando no te tiren pedradas. Preocúpate cuando no te tiren pedradas. La lección es obvia, mis hermanos. Los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Van a sufrir golpes y todo eso. Usted está haciendo algo. Usted está trabajando para la obra del Señor y Satanás está enojado con usted. Preocúpese cuando nadie dice nada de usted. Usted es mejor como aquel que entra, se sienta, se sale y se va y listo. Ojo con eso. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, entonces unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Pero entonces tenemos que empezar a entrenarnos el día de hoy a ser fieles, para que cuando ese día llegue, mis hermanos, a veces nosotros el día viernes a la puesta del sol, ya a las 10 de la noche estamos echando gasolina para que nadie nos vea. Ya es sábado, mis hermanos, ya es sábado. Piénselo, medítelo. Si somos fieles en las cosas pequeñas, vamos a ser fieles en las cosas grandes. Y tenemos que empezar por las cosas, por los detalles pequeñitos. El zarandeo ha comenzado y va a proseguir de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y por su obra. Ese es el asunto, mis hermanos. Cuando no hay convicción de que hacemos las cosas, solamente somos pseudo cristianos, pero en el fondo no somos cristianos. Y eso es algo que llama mucho la atención. A mí, mire, una de las cosas que es impresionante decir es cómo es que nosotros, conociendo la gran verdad, no la vivimos. Que no, así como dijo el gringo, ¿verdad? Y no entender esa situación. Pero podemos entender que Satanás está como león rugiente poniéndonos obstáculos, que nos desanimemos, que esto, que aquí, que allá. Eso es lo que nos pone. Va a haber un rechazo al mensaje de la iglesia de la Odisea. Acuérdense que Apocalipsis capítulo 3 y versículo 16 dice, por lo mismo que eres tibio, dice Jesús, el testigo fiel, y ni caliente ni frío estoy a punto de escupirte, de vomitarte de mi boca. Entonces, mi hermano, a veces nosotros damos tantas excusas para no poder testificar. Y acuérdense de una cosa, mis hermanos, el cristianismo, parte de ser cristiano, de seguidor de Cristo Jesús, es la testificación. Muchas veces hemos dejado la testificación de lado y creemos que solamente ser bautizado, que mi nombre esté en el libro de la iglesia, ya la hice, ya está. No, mis hermanos. Ustedes se imaginan que si los apóstoles se hubieran quedado quietos sin hacer nada, ¿ustedes creen que el evangelio se hubiera esparcido por todo el mundo? ¿Qué piensan? ¿Usted cree? ¿Verdad que no? ¿Qué está pasando ahora, mis hermanos? ¿Por qué la venida de Cristo tarda? ¿Por qué Jesús se tarda tanto? No es que nosotros digamos que está tardado, porque la Biblia misma lo dice. Ahí está el punto. Dios no tarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo
que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor está esperando que tú tomes tu decisión, que tú la tomes con convicción y que tú te centres y que pongas los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Eso es, todavía te está teniendo misericordia, todavía el Señor nos tiene paciencia, pero nosotros esa paciencia la estamos involucrando para el otro lado. Un conocimiento superficial hará que muchos sean desviados por falsas doctrinas. Mi hermano, vamos a ver, piensa, mira, tenemos que hablar de estas cosas, vamos a hablar claro, hablemos claro como cristianos, como hijos de Dios. La iglesia adventista a la cual tú perteneces y yo pertenezco, tiene un gran plan para que nosotros seamos la iglesia que estudia, la iglesia que sabe. Hace años ya no he escuchado la palabra. ¿Usted de qué iglesia es? Yo soy de la iglesia adventista. Son los que estudian la palabra de Dios. Ustedes sí que saben bastante. Hace años que ya no escucho eso. ¿Qué ha pasado, mis hermanos? ¿Qué ha pasado? Y a veces el termómetro nos lo indica el estudio de la escuela sabática. Hay un poco de indiferencia, mis hermanos, al estudio. A veces no, todo el mundo estudia la escuela sabática, no, algunos. Otros el viernes por la noche le dan un repaso, otros ni siquiera tocan el folleto de escuela sabática. Hay indiferencia espiritual en cuanto a nuestra vida espiritual, valga la redundancia. Mis hermanos, esas cosas tienen que cambiar. Si yo quiero ir al cielo, tienen que cambiar. Porque la Biblia es el alimento espiritual, es el maná, el pan que Dios le ha dado a su pueblo para que sea alimentado. Por eso muchos languidecen, muchos estamos flacos espiritualmente. No hay fuerza, no hay poder, porque no comemos bien espiritualmente. Hay que estudiar la Biblia, mis hermanos. Hay que estudiar. Nosotros somos un pueblo privilegiado. Tenemos los libros del Espíritu, profecía, el estudio del folleto de escuela sabática. Mis hermanos, nosotros somos un pueblo bendecido en gran manera. No tenemos excusas para decir yo trabajo. No. Las Sagradas Escrituras ya Jesús lo dijo, ¿verdad? El trabajo y el hacer una fortuna no es el todo, porque ¿qué pasa si tú trabajas 20 horas todos los días, haces una fortuna increíble y eres demasiado, tienes mucho acumulado y entonces vienen y te preguntan, Periquito, los palotes, ya es tiempo de que hoy entregues tu alma. ¿Qué recompensa darás? Señor, aquí está todo lo que he ganado. Mira, cuarto está lleno de oro, así que te lo doy y me dejas pasar al cielo. ¿Qué dicen? ¿Así va a ser? Se está acercando rápidamente los días en los que habrá gran perplejidad y confusión. Oigan bien eso. Satanás, vestido con ropas angelicales, engañará, de ser posible, hasta los mismos escogidos. Habrá muchos dioses, habrá muchas doctrinas y hay personas que se van tras las doctrinas, tras la alegría, la felicidad, que aquí, allá cantan así, que allá saltan de esta forma, que allá se mueven así, que en la iglesia hacen esto y toda la cosa. Pero, ¿será lo correcto? Cuando venga el zarandeo, mis hermanos, por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar serán como las arenas movedizas. ¿Dónde estás levantando tú tu casa? Te pregunto, mi hermano y mi hermana, ¿dónde estás tú levantando tu casa? ¿En la roca o en la arena? ¿Qué me dices? Tú tienes la respuesta. El tiempo. Ahora, mis hermanos, estamos en el tiempo del zarandeo. Satanás está trabajando con todo su poder para arrebatar a las almas de las manos de Cristo y hacer que éstas abandonen las filas del cristianismo. Satanás está haciendo eso. Lo podemos ver, lo estamos viendo, mis hermanos. Hay mucho dolor en las iglesias que antes habían tantos miembros, ahora fulanito ya no viene, sutanito ya no viene, menganito ya no está, se fue, ya no quiere venir, se acomodó. ¿Qué pasó? Dejamos de estudiar la Biblia en nuestros hogares, mis hermanos. Dejamos de estudiar la Biblia en nuestros hogares.
¿Qué hay del culto familiar? Díganme una cosa, ¿qué hay del culto familiar? El alimento espiritual lo estamos dejando de lado. ¿No se le llama eso indiferencia espiritual? Dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos seremos probados, pero ninguno, mis hermanos, necesita caer. No, ninguno necesita caer. Así que debemos, para fortalecernos, una vida de oración continua. Vamos a dar la receta en contra de la indiferencia. Si llegamos a ser zarandeados, que el zarandeo nos zarandee bien, pero que nos quedemos firmes. Como dijo el apóstol Pablo, en Cristo. ¿Quién podrá apartarme del amor que es en Cristo? Nada ni nadie. Latigazos, persecuciones, asaltos, cárcel. Y hablaron mal de mí, me criticaron, me hicieron, mi propio pueblo me quería asesinar. Pero yo sigo necio, estoy aquí y llevo a Cristo en mi espalda. Tengo un mapa. Quieren que se los presente, dice. Así que, ¿quién me va a apartar del amor en Cristo? Ojalá ese sea el que nosotros podamos decir. ¿Quién podrá apartarme del amor de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué llegó a decir eso el apóstol Pablo? Porque al final él dijo, porque yo sé en quién he creído. Y la pregunta que te pregunto, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Tú sabes en quién has creído? Tenemos que abandonar las ambiciones egoístas. Las ambiciones egoístas. Un estudio de los libros del Espíritu Profecía nos va a fortalecer, así como la entrega completa de la vida a Dios para obedecer y trabajar por los perdidos. Entonces, vean ustedes, eso nos va a fortalecer. ¿Usted quiere ser fuerte espiritualmente? Pues haga tres cosas. Hay que hacer tres cosas. Número uno, oración, estudio de la Biblia o estudio de la palabra de Dios y la oración, como usted lo vea. El orden de los factores no altera el producto. Lo importante es hacerlo. Y como consecuencia, la testificación. No podemos quedarnos callados, como dijo el apóstol. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, esto anunciamos, esto testificamos. Las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. No te quedes callado, mi hermano. Porque alguien que se queda callado es como egocéntrico, es como un narcisista. Todo para él como el asadón. Y en todas las bendiciones que Dios te ha dado, ¿en dónde quedan? ¿Dónde quedan? Finalmente, y con esto termino, mis hermanos, les voy a leer literalmente lo que dice el Espíritu Profecía. No está muy distante el tiempo cuando cada alma afrontará la prueba. Se querrá imponer la marca de la bestia sobre nosotros. Los que paso a paso se dieron a las demandas del mundo, oiga bien, a las demandas del mundo y se conformaron a las costumbres mundanas, hallarán que no es difícil rendirse a los poderes existentes. Así que nadie sino aquellos que han estado venciendo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio serán hallados con los que son leales a la palabra del Señor. Así que debemos finalmente ser despojados de nuestra propia justicia y vestidos con la justicia de Cristo Jesús para poder vencer. Así que mi hermano, te pongo en la disyuntiva. ¿Tú qué harás en tu vida? ¿Vamos a seguir siendo los mismos? ¿Vamos a seguir teniendo la indiferencia? ¿Vamos a seguir siendo criticones? ¿Vamos a seguir siendo, eso no me gusta, no estoy de acuerdo? ¿O te vas a poner a trabajar para Cristo Jesús? ¿Qué vas a hacer en tu vida? Es tiempo de que haya una reforma en nosotros, mis hermanos. Es tiempo de que nos preparemos, como dijo el profeta. Prepárate al encuentro de tu Dios. Prepárate. ¿Qué harás de tu vida? ¿A quién vas a poner en primer lugar? ¿Tu trabajo, todas tus cosas? ¿O vas a poner a Cristo Jesús aquí arriba? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién va a ocupar el primer lugar en tu vida? Deseo, mis hermanos, que Dios les bendiga esta mañana y que meditemos y que hablemos en serio y que pensemos en serio. Hay cosas que yo tengo que cambiar. No te preocupes de tu vecino, preocúpate de ti.
Piensa acerca de ti. ¿Qué harás de tu vida? Pastor, si fuera tan amable tener una palabra de oración final. Oramos, Dios y Padre. Gracias te damos porque cada mañana durante esta semana nos has permitido estar en conexión contigo, Señor. Así como en el proceso, Señor, que hay en la separación de la paja y el trigo, Señor, del grano, el que es sólido, tu promesa es que ningún grano caerá al suelo, Señor. Que al pensar en el zarandeo, Señor, no nos den miedo, Señor, porque estamos aferrados a ti, Dios. Que al pensar en ese proceso de separación, Señor, nosotros permitamos que tú pongas peso a nuestra vida espiritual, no por lo que escuchemos solamente, sino, Dios, a través del resultado de una relación de adoración, de consagración, de intimidad contigo, aprendiendo de ti, pasando tiempo contigo, Señor, para que tú moldees y forjes nuestro carácter. En este día, Señor, al iniciar, ponemos nuestras vidas en tus manos y oramos, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.